En contacto con Mónica Uribe, doctora en historia, analista política, especialista en temas religiosos. Vamos a hablar unos minutos sobre el tema de lo que viene para el Papa en los próximos días, semanas, meses, en fin. Doctora Mónica, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe, para ti y para tu auditorio. Mónica, muchas gracias, doctora. A ver, ya informamos cómo va el Papa y según los médicos, el parte habla de un estado todavía delicado, por no llamar crítico. Sin embargo, se mantiene estable y poco a poco va mejorando, va a estar en el hospital unos días más, etcétera, etcétera. Pero está surgiendo la duda, Mónica, respecto a que hay voces vaticanistas, en fin, que están hablando de una posible renuncia del Papa tras la crisis de salud que enfrenta. ¿Por qué? Porque el Papa está muy dañado de los pulmones, incluso antes de haber sido Papa. Y es peligroso que el Papa tenga encuentros, reuniones, en corto, en largo, en fin, y se pone en riesgo su salud. El Papa en 2013, cuando asumió el pontificado, dejó claro en una carta, y como lo hacen todos los papas, que en caso de incapacidad tendría que abdicar o la palabra que proceda, tendría que renunciar al papado. ¿Estas voces podrían tener razón en este momento, Mónica? En estos momentos me parece que sí. El Papa tiene un problema serio y el problema serio es que la mente le está funcionando perfectamente bien para la edad que tiene y las condiciones que tiene, pero el cuerpo ya no le está ayudando mucho y él está consciente. Entonces, la posibilidad de renuncia es real. Existe esta renuncia desde el día 1 y es posible dependiendo de lo que le digan los médicos, que seguramente le van a decir, váyase a descansar. Es muy probable que se dé esta renuncia. Y llévesela leve y trate de evitar contactos personales. ¿Qué tal que llega una piadosa visita y lo contagia de alguna enfermedad para la cual usted y yo, o tú y yo, Mónica, estamos preparados, pero el Papa quizá por sus años y su salud, pues no lo resista, ¿no? Efectivamente, y justo desde hace 2 semanas ha tenido una agenda completa, desde su reunión con la reina Rania de Jordania para una sesión sobre derechos de los niños y protección de la infancia, hasta el miércoles de la semana antepasada, pues estuvo activo totalmente, incluso hubo una reunión con legisladores mexicanos un día antes de que fuera internado. Y bueno, si tiene una infección que es micótica, viral y microbiana, y además ya tuvo un fallo renal, pues el pronóstico es reservado, ¿no? Entonces creo que la decisión del Papa se va a orientar a eso. Por menos, Benedicto XVI decidió bajarse del solio pontificio y decir, señores, yo ya no puedo más. Pero claro, la diferencia es muy clara. En el caso de Benedicto fue una cuestión emocional, mental, ya era demasiada carga emocional para él, independientemente de lo físico, que tampoco es que estuviera tan bien. En cambio, para Francisco es una carga ya física. El tema es le va a costar trabajo probablemente, pero de todas maneras creo que es un hombre muy cuerdo, muy consistente, en que si se da cuenta que ya no puede, pues va a dejar las cosas, por supuesto, en manos de Dios, y por el otro lado, pues va a renunciar habiendo atado algunas cosas. Claro, Mónica, entonces tú ves como probable que, lo voy a decir de una manera muy metafórica, se desaten los demonios en el Vaticano por el proceso de la sucesión. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el proceso que contempla la Iglesia Católica respecto a un caso hipotético eventual? Eventualmente, si el Papa decide hacer válida la renuncia que interpuso desde el principio, bueno, nada más puede renunciar ante él. Eso es un hecho, es parte del derecho canónico. Lo que va a suceder va a ser un periodo de espera para convocar al cónclave, que serán unos 15, 20 días, quizá un mes, como sucedió cuando Benedicto, que renunció un 13 de febrero, y el cónclave se empezó a llevar a cabo, me parece que el 11 de marzo. Y digo que me parece porque me acuerdo que fue por el día de mi cumpleaños, yo soy del 12 de marzo. Entonces, sí puede haber un lapso de un mes en el que se prepare todo el proceso estando vivo, por supuesto, el Papa Francisco,
y se va a hacer todos los procedimientos normales para un cónclave, como sucedió exactamente hace 12 años. No va a haber mayor diferencia, pero claro, el elenco es distinto. Ahora tenemos 138 cardenales, aunque van a ser 137 a partir del domingo, porque uno de los cardenales cumple 80 años y deja de ser elector. Entonces ya son 138. Erróneamente se ha dicho que van a votar solamente 120 cardenales. Esto no es cierto. Van a votar todos los cardenales que tengan derecho a hacerlo. De menos de 80 años, vamos. De que no hayan cumplido 80 años. Incluso si por alguna eventualidad el Papa no renuncia y el cónclave se lleve a cabo mucho más tarde en este año o el siguiente, el número de cardenales va a disminuir sensiblemente porque son 12 los que cumplen 80 años este año. Entonces, bueno, en el escenario de que sea en marzo, a partir de, no sé, podemos estar hablando del 20 de marzo, probablemente, bueno, ahí ya es un hecho, ¿no? Probablemente son 137 cardenales electores. Y sí se van a desatar los demonios porque hay mucho conflicto entre un grupo tradicionalista minoritario, pero con mucha fuerza y muchos recursos, un grupo de centro y un grupo europeo que está luchando por mantener la hegemonía al interior de la Iglesia. ¿El Papa lo ubicarías tú en este tercer grupo? El Papa primero no es europeo. Y para los europeos es claro, incluso el gran pleito de los europeos con el Papa es por qué es tan favorable a las migraciones cuando los europeos perciben que las migraciones han sido muy dañinas para las culturas europeas, sobre todo la migración musulmana, por ejemplo. Entonces, no, perdón. No, adelante. Esto ha sido un motivo de conflicto. Por ejemplo, dentro del episcopado español hay mucha crítica al Papa Francisco, dentro del episcopado italiano regular, dentro del alemán. O sea, en general los europeos no están tan contentos con un Papa americano. Pero el problema más grave está en Estados Unidos. Ahí es donde tiene un grupo muy fuerte, quizá el 60% del episcopado norteamericano, realmente no está a favor de Francisco y hubieran preferido cualquier otro papa con tendencias más conservadoras. ¿Quién tendría finalmente, Mónica Uribe, quién tendría posibilidades en este momento? ¿Cuál de los grupos? ¿El grupo minoritario ultraconservador, el segundo grupo que mencionabas o el grupo más progresista? En este momento me parece que los conservadores no tendrían, en realidad tienen 7 votos seguros. Tendrían que cabildear demasiado. Entonces yo creo que va a ser un candidato que sea progresista en lo social, que sea moderado en lo doctrinal y en las costumbres. Y sí hay varios candidatos que pueden llenar ese perfil. Ahora la pregunta es que, ¿qué van a preferir? Un candidato que sea muy pastoral, que haya sido básicamente obispo, arzobispo, párroco, o que haya sido funcionario del Vaticano. Esa es una de las grandes preguntas, ¿curialista o pastoral? Porque pocos candidatos pueden conjugar los dos elementos. Esa es la primera pregunta. Bueno, pues, y la segunda pregunta es, finalmente, ¿qué quieren? ¿Demostrar poder de la Iglesia frente a lo que está sucediendo o mantener las cosas en calma? Sobre todo de cara a Ucrania, de cara al nuevo gobierno de Donald Trump, por ejemplo. Excelente análisis, Mónica Uribe, gracias. Vamos a estar en contacto pronto contigo porque le sabes mucho. Ahora ya vienen los nombres de los cardenales papables, que ese es ahí un asunto de intríngulis, pero nos pones en el contexto propicio para entender cómo van a estar los demonios sueltos en el Vaticano, dicho sea de paso, de manera metafórica. Gracias, Mónica. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Mónica Uribe, doctora en historia, analista en política y especialista en temas religiosos. Una pausa, volvemos.